El Señor Jesucristo fue un gran maestro y enseñó acerca de bastantes temas. Creo que uno de los temas más importantes o uno de los temas que más aprendemos es el tema de la oración. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de oración, pero no solo fue un ejemplo de oración, sino que Él mismo nos enseñó a orar. Vamos en este momento a pedirle a Él que nos dirija para aprender de su palabra. Padre, gracias por lo que tú nos das, gracias porque podemos diariamente y en cualquier momento acceder a tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tu guía, Señor, y esa sabiduría que solo viene de ti. Ayúdanos a aprender, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Decíamos que uno de los temas que el Señor Jesús más enseñó, y no solamente con sus palabras, sino también con su ejemplo, fue el tema de la oración. Jesús fue un hombre de oración. El mismo Señor Jesucristo nos dio ejemplo cómo pasó largas noches orándole a Dios. El Señor Jesucristo, antes de tomar decisiones importantes como la elección de sus apóstoles, vemos que estuvo toda la noche orando. Nos dice la palabra de Dios que normalmente acostumbraba a apartarse a orar a solas en aquel lugar llamado el Monte de los Olivos o allí en ese jardín llamado Getsemaní. Así que el Señor Jesús fue un hombre de oración. Él puso su vida delante de Dios. Y es curioso e interesante ver esto porque el mismo Señor Jesús es Dios mismo. Y si el mismo Hijo de Dios, si el mismo Dios hecho hombre, hecho carne, nos da semejante ejemplo de dependencia, ¿qué más deberíamos aprender nosotros? En la oración, realmente lo que se ve es una dependencia de Dios. El Señor Jesucristo, siendo Dios y siendo igual a Dios, Él se acercaba al Padre pidiéndole todo en oración. Antes de hacer cualquier cosa, oraba al Padre. Oraba al Padre dando gracias por lo que recibía. Oraba al Padre dando gracias por lo que podía hacer. Y oraba al Padre para que le fortaleciera, para que le ayudara. Y en cada momento Él oraba al Padre. Así que de Él, del Señor Jesús, aprendemos este valioso ejemplo de la oración. Pero además de esto, el Señor Jesús enseñó de la oración. Encontramos diferentes versículos y diferentes partes de la Biblia donde el mismo Señor Jesucristo estuvo enseñándonos y dándonos a entender cómo debemos orar. Encontramos un ejemplo clásico que encontramos aún en el Evangelio de Mateo y vemos cómo el mismo Señor Jesucristo dio un ejemplo, lo que algunos han considerado o han llamado el modelo de oración o también conocido como el Padre Nuestro. Aunque no es de eso que vamos a hablar ni que queremos hablar en este momento, sí queremos resaltar todas las enseñanzas que Jesús mostró en cuanto a la oración y en la que vamos a centrarnos o de la cual queremos tomar unos principios para tomar a nuestra vida, la encontramos en el Evangelio de Lucas y en el capítulo 18. El Evangelio de Lucas capítulo 18 dice el Señor Jesucristo, o dice del Señor Jesucristo. También les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, este malvado juez, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo entonces el Señor Jesús, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Estos versículos que leemos aquí en Lucas capítulo 18, estos 8 versículos que nos enseñan lo que el Señor Jesucristo habló y enseñó en cuanto a la oración, tienen un encabezado bastante interesante. El primer versículo dice que el Señor refirió una parábola. Y una parábola era esas enseñanzas que Jesús estaba acostumbrado a dar. Una historia que podríamos decir irreal para dar una enseñanza real. El Señor Jesucristo muchas veces se valía de ejemplos, de parábolas, y se valía de este tipo de enseñanzas para poder transmitir una enseñanza práctica y real a la vida de las personas. Así que en este caso, él cita o dice de una parábola que es de un juez injusto.
En una ciudad, dice él, había un juez injusto en esa ciudad. Había un hombre terrible, ¿sabe? Vea que las características que da de este hombre son terribles. De hecho, en aquella época, muchas personas tenían características malas, pero lo que el Señor está recalcando es que es una persona que ni temía a Dios y tampoco respetaba a ninguna persona. ¿Ha conocido usted personas así? Pero el hombre del que nos habla en esta parábola entonces era un hombre que no respetaba a Dios. En ese entonces era muy difícil encontrar a alguien que no mostrara un respeto a Dios. Creo que la religiosidad era una de las características más comunes en aquel entonces. Y muchos hombres, aunque no fueran realmente espirituales, por lo menos tenían lastimosamente religiosidad en sus vidas. Temían a Dios y aunque no lo hicieran de la manera correcta, muchos tenían en cuenta y respetaban a Dios. Así que nos dice en ese contexto que este era un hombre terrible, era un hombre que no respetaba a Dios, era un hombre que no le importaba nada de la creencia de Dios, no le importaba el tema espiritual. Este hombre estaba ensimismado, este era un hombre que seguramente se sentía muy afortunado por su condición o no sabemos por qué, pero lo claro es que nos dice que este hombre no temía a Dios, no había temor de él en su corazón por Dios. Obviamente nos deja ver otra característica, no respetaba a hombre. Así que este era un hombre que no solo no temía a Dios, sino que tampoco respetaba a las personas. Era un hombre que no tenía respeto por las personas, era un hombre que no tenía ningún valor hacia los demás. Era un hombre egoísta, era un hombre ensimismado, era un hombre que no le tenía temor a Dios, pero que tampoco valoraba a las personas. Seguramente este tipo de persona tiene una condición moral terrible, porque una persona que no teme a Dios y que no tiene respeto hacia los demás debe ser una persona que en su situación o en su condición moral debe tener muchas prácticas malas. Pero este hombre es el que Dios cita o el que el Señor Jesucristo cita en esta parábola. Y en la misma ciudad había en aquella ciudad una viuda. Así que este hombre tan terrible era un juez. Era un juez, era el que determinaba y debía impartir justicia. Él debía hacer valer la ley y estaba en una posición y en una condición en la cual él tenía que llevarla a la práctica. Él era un juez. Así que este juez todo el tiempo tenía una viuda que venía a él. Y esta viuda era una viuda con necesidad. Y esta viuda venía a él y le rogaba y le clamaba diciendo, hazme justicia de mi adversario, haz cumplir la ley. Seguramente esta mujer estaba pasando por alguna situación difícil, seguramente esta mujer le estaban pisoteando sus derechos, seguramente esta mujer necesitaba que se impartiera justicia. ¿Y su esperanza en quién estaría? Obviamente en el juez, pero a pesar de que este juez era terrible y era conocido por su maldad, ella aún así venía a él. Esta viuda aún así tenía esperanza, aún así venía y le decía a este juez, hazme justicia de mi adversario, haz cumplir la ley, practica lo que tienes que hacer. Y dice la Biblia entonces, y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, viendo que esta viuda venía a él todo el tiempo y venía constantemente, y de tanto venir el juez un día dijo, "Ah, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia". Así que si este tipo tan malo toma una buena decisión en la parábola que el Señor Jesucristo cuenta, el mismo Señor dice y cita el ejemplo, si esto hizo un juez injusto, ¿cuánto más no hará nuestro Padre que está en los cielos por sus hijos que claman a Él día y noche? Así que lo primero que tenemos que tener o darle importancia es justamente la enseñanza que Jesús quiso transmitir. La enseñanza real, por medio de esta parábola, nos la dejó ver en el versículo 1, donde dice la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto es lo que Jesús quería enseñarle a sus discípulos. Eso es lo que Jesús quiere enseñarle a las personas. La necesidad que tenemos de orar siempre y no desmayar. No importa si no vemos respuesta. No importa si no vemos que Dios esté orando. No importa si no vemos inmediatamente lo que estamos pidiendo. Eso es la necesidad de orar siempre sin desmayar, sin desfallecer.
¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo orando por algo constantemente y todo el tiempo pidiéndoselo a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó su corazón delante de Él y siguió haciéndolo al siguiente día y volvió a Él? ¿Sabe que cuando tenemos necesidades grandes, llevamos a cabo esta práctica? ¿Sabe que cuando estamos pasando por necesidades, por dificultades, cuando sentimos que solo podemos y necesitamos de la ayuda de Él, es cuando quizá tenemos esta actitud de venir a Él? Al Señor nuestro Dios y al Señor Jesucristo esto le agrada, porque mostramos entonces de esta manera nuestra dependencia, mostramos que dependemos de Él. Y justamente la palabra que dice allí es una palabra que usted y yo tenemos que tener siempre en cuenta, la necesidad que tenemos de orar. No tenemos que ver la oración como una obligación. Uno de los peores errores es ver la oración como una obligación. Nos sentimos obligados a orar y a veces vamos a orar por obligación, por cumplir, pero no es de esa manera. El Señor Jesucristo nos dice con esta palabra lo más lindo de la oración. La oración no es una obligación, es una necesidad. Es una necesidad de nuestra alma, es una necesidad de nuestro espíritu, es una necesidad de nuestra vida. Creo que una de las necesidades que más conocemos es la necesidad de alimento. Y por esa necesidad todos nos alimentamos por lo menos 2, 3 veces al día. Y esa necesidad quiere decir que nuestro cuerpo necesita de ese alimento para vivir. Pero ¿sabe cuál es la necesidad más fuerte de nuestra alma? La oración. Y me da alegría y ejemplo también ver lo que el Señor Jesucristo hizo. El Señor Jesucristo pudo estarse aún 40 días sin comer y sin beber. Pero ¿sabe cuántos días estuvo sin orar? Ni un solo día. Él todo el tiempo tenía comunión y relación con el Padre. Así que usted y yo tenemos que orar sin desfallecer. Así que nosotros como seres humanos, como hijos de Dios, como creyentes en el Señor Jesucristo, no podemos parar de tener esa necesidad de orar. Y debemos estar orando a Él cada día. Y debemos traer nuestras oraciones siempre a Él, sin desmayar, sin desfallecer, sin renunciar a ello. También tenemos ejemplos en la Biblia de cuando Pablo le estuvo orando al Señor y dice la Biblia que él oró 3 veces y el Señor le dijo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces podemos creer que esto es un ejemplo para no orar más de 3 veces por un mismo asunto, pero en realidad no es así. El Señor Jesucristo le respondió a Pablo su oración y él siguió orando hasta que el Señor le respondió. El Señor le respondió a la tercera vez, pero seguramente si el Señor no le hubiera respondido a la tercera vez, Pablo habría seguido orando y orando hasta que él le respondiera. Y dejó de orar, no porque 3 ya fuera un número muy grande para orar por lo mismo, sino que dejó de orar porque Dios le respondió su oración y le respondió diciendo: bástate en mi gracia. Así que nosotros tenemos que seguir orando a Dios hasta que Él nos responda. ¿Tiene algo por lo que quiere orar? Bueno, sígale orando a Dios por eso. A veces podemos llegar a pensar y decir: bueno, pero es que Dios ya conoce mi oración, Dios ya conoce mi petición. Y es verdad, Dios sabe todo, aún antes de que la palabra salga de nuestra boca. Y aún antes de que la pensemos, Él ya la conoce. Pero ¿sabe qué quiere? Que se la llevemos a Él en oración, que clamemos a Él día y noche, como nos dice esa parábola, porque en eso estamos reflejando que dependemos de Él y también que confiamos en Él. Una de las cosas más valiosas es la confianza en Dios. Y nosotros como hijos de Dios debemos confiar en Él, trayendo nuestras necesidades a Él y clamándole a Él día y noche, porque solo Él puede respondernos. Solo Dios puede contestarnos. Solo Dios puede ayudarnos y solo Dios puede responder la oración de sus hijos. Así que la invitación, queridos amigos y hermanos, es para que no desfallezcamos en la oración y para que sigamos confiando en nuestro Dios, que aunque no veamos la respuesta, Él está pronto a respondernos. Y tengamos esa paciencia y sepamos recibir la respuesta del Señor, porque también responderá sí o responderá no, de acuerdo a su santa y poderosa voluntad. Así que sigamos orando y no desfallezcamos, porque Dios recibe nuestras oraciones, van por su gracia y van en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a terminar justamente en oración. Amado Señor, gracias por este tiempo, por poder presentarnos ante ti y gracias porque tu palabra nos enseña, nos anima y nos guía. Queremos ser personas de oración y clamamos a ti que nos ayudes a tener ese corazón dispuesto a mostrar y siempre llevar ante ti nuestras necesidades. Te lo pedimos a ti, Dios eterno, en Cristo nuestro Señor. Amén.